Buenas tardes, buenos días, depende de la hora que van a estar escuchando este video o ver este video. Que la paz del Señor está con cada uno de ustedes, amigos oyentes. Que la paz del Señor llena su casa, su hogar, en el nombre de Jesucristo. En este momento vamos a hablar de algo que nosotros todos queremos ver en la congregación donde que estemos congregando. Queremos siempre, es deseo de nuestro corazón, de sentir la presencia de Dios, de ver la gloria del Señor. Oh, el culto fue bueno. Muchas veces podemos ver, a veces no es el culto que no está bueno, sino es porque nosotros no estamos en el culto. O el servicio no participamos nosotros. Así que, para empezar, queremos preguntarle, ¿por qué en alguna iglesia se siente la presencia de Dios y otro no? ¿Y por qué otro lugar hay milagro, presencia, y otro lugar es una sequía, frialdad? ¿Cuál es el problema, mis amigos, hermanos? Eso siempre pasa. En cualquier lugar puede haber alguna diferencia, porque todos son diferentes. Son diferentes hermanos, pero el mismo Dios. Son diferentes épocas, el mismo Dios. Los siervos anteriormente, como los discípulos, como los profetas, es el mismo Dios. Solamente eso es como el piano, para considerar este ejemplo. Es como un piano. Depende de la persona que está tocando el piano, se siente una buena armonía. Se siente la presencia de Dios al estar tocando. Pero depende de la persona que está tocando. A veces ni sale una nota. Se molesta en vez de sentir bien en el medio de las alabanzas. Así que, para continuar, mis hermanos, amigos que están escuchando, aquí traemos las claves para atraer la presencia del Espíritu Santo en el templo. Ahí tenemos una clave, o para decir algunas claves. ¿Cuáles son esas claves? Primeramente, después de aceptar a Cristo, Jesús, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces necesitamos de ser bautizado. Mira bien lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Dice: Pedro les dijo: arrepéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de su pecado, y recibirá el don del Espíritu Santo. Así que es el primer paso. Y pero ¿por qué otra persona
son cristianos, están alabando a Dios, pero no reciben el don del Espíritu Santo, o para decir, el Espíritu Santo no mora en ellos. Vamos a ver más adelante. La Biblia dice, orad con fe y pedidlo en serenidad, o para decir, con un corazón sincero. Cuando tú pides algo con un corazón sincero, Dios da espíritu, su espíritu, a los que piden de corazón. Por eso que es necesario de pedir con todo su corazón, porque la Biblia dice, pedid. Es la misma Biblia que lo dice. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13, dice, pues si ustedes, siendo malo, saben dar, imagínense, buena cosa, buena dádiva, y a los hijos, a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Así que, mis hermanos, hay que pedir al Señor con un corazón sincero. Tercer punto, vivir en obediencia. Vivir en obediencia no tiene que ser rebelde. Haz esto, tiene que hacerlo. Dice, obediencia a Dios prepara nuestro corazón para que el Espíritu Santo habita en nosotros. Cuando obedecemos hay bendición. Si podemos ver el libro de Hechos 5:32. El Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los a los que le obedecen. Entonces, cuando obedecemos a la voz de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahí vamos a ver el cuarto punto, que es la santificación. Hay que santificarse. La Biblia dice, sin paz, sin santidad, nadie verá al Señor. Y podemos ver también, la Biblia habla a través de esto, que Dios es santo. El que alaba a Dios tiene que ser santo. Así que, santificarse, apartarse del pecado, en Hebreo capítulo 12, versículo 4, el Espíritu Santo el Espíritu Santo es santo, ¿no? Pero el Santo Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser santo, mis hermanos. Y el Espíritu Santo no se manifiesta plenamente donde reina el pecado. Entonces, si la santificación es vivir aparte para Dios, cuando nosotros tenemos la mentira en nosotros, blasfemación, o estamos blasfemando, o somos carnales, somos como perdemos más tiempo en las cosas vanas, en cosas que nos lleva que no tiene nada que ver con la presencia de Dios. Para decir algunas cosas que estamos viendo, escuchando, donde que estamos yendo, alguna historia, cosas que estamos haciendo, entonces el Espíritu Santo no está. Todo lo que estamos haciendo debemos que tratar de hacerlo según la voluntad de Dios, el Todopoderoso. Por eso que, mis hermanos, podemos ver primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 a 8, dice, Dios no es llamado a la impureza, sino a la santidad. Así que el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino a Dios,
que también os dio su Espíritu Santo. Así que no podemos rechazar a alguien que está hablando de la palabra del Señor, sino estamos rechazando al mismo Dios. El quinto punto dice, alabar y adorar con sinceridad. Alabar y adorar con sinceridad, mis hermanos, es algo de sumamente importante, porque cuando estamos buscando a alguien para alabar, no es un amigo suyo, tiene que buscar a alguien que está lleno de la presencia de Dios. Pero a veces esta persona puede estar llena de la presencia de Dios, pero no tiene dones. No busca a cualquier persona, sino la persona tiene que tener dones. La persona tal vez puede saber cantar, pero esta persona tiene talento, pero no tiene dones. A veces la persona puede tener dones para cantar, pero no está santificado. A veces la persona puede estar santificado, pero no tiene dones. Entonces hay que buscar una persona que tiene dones para cantar, pero a la vez que está lleno de la presencia de Dios. Porque no podemos darle a una persona para alabar, dirigir un culto. La persona no está en armonía, no sabe cantar. Entonces no podemos darle. Busca a alguien que sabe cantar, porque acuérdese, si la cabeza no está bien, abajo no va a estar bien, mis hermanos. Y también es necesario que oremos para que Dios da orientación a quién tiene que dirigir. No somos nosotros que van a dirigir. El culto no es de nosotros, es el Señor que tiene que hacer sus cosas. Aunque podemos elegir a alguien, pero pedir al Señor antes de publicarlo, Señor, mira la lista, esta persona que elegimos, pero que sea tu voluntad, hágase tu voluntad. Si no es tu voluntad, elige la tuya. Pero mis hermanos, a veces hacemos la cosa por nuestra propia cuenta, decidimos sin pedir a Dios. Fracasamos muchas veces, el culto está vacío sin la presencia porque elegimos nosotros mismos. Cantamos nosotros mismos alguna alabanza que no tiene nada que ver con la cosa de Dios, que no son alabanza espiritual. Son cosas, a veces la gente que lo canta estaba pasando por un momento especial que no tiene nada que ver con la situación común de todo. No podemos ser uniforme con una sola cosa. Pero la persona que está cantando a veces está bien, pero los músicos, ¿cómo están? ¿Los músicos están haciendo la voluntad de Dios? Hay que ver, mis hermanos, cómo están los músicos. A veces los músicos están tocando los instrumentos, pero están en todas cosas. No son santificados. ¿Cómo una persona puede estar tocando música en el templo del Señor para ofrecer alabanza a Dios, pero no está santificado? Hay que analizarlo, hay que poner a esos siervos a ayunar para que le tumba la carne, porque son más carnal que espiritual. Así que, mis hermanos, vamos a decidir de hacer la voluntad del Señor o no, porque no podemos estar haciendo la voluntad del Señor y a la vez haciendo voluntad del enemigo a la vez. No podemos mover el Espíritu Santo como si fuera una máquina, algo que vamos a estar moviendo. No, es nosotros mismos que tenemos que atraer la presencia de Dios, porque a veces en vez de activar la presencia de Dios en nosotros, echamos el Espíritu Santo fuera con nuestro comportamiento, con nuestra forma de pensar, con nuestras acciones. Gloria al Señor. Porque en el libro, las alabanzas y adoración con corazón sincero, con corazón sincero. Porque en el libro de Salmo dice,
Tú eres santo, tú que habita entre las alabanzas. Entre las alabanzas de Israel. Así que, mis hermanos, si Dios es santo, Él habita en el medio de nuestras alabanzas. Las alabanzas que estamos ofreciendo, ¿Dios se goza de nuestras alabanzas? Hay que ver. Si pasamos todo nuestro tiempo haciendo cualquier cosa y luego venimos a ofrecer alabanza a Dios, ¿qué tipo de alabanza que me están hablando? En el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 18 y 19 dice: sed lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cántico espiritual, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, Así que nosotros debemos que hacer esto. Himno espiritual, cántico, salmos. Hablar de la palabra del Señor, porque muchas veces estamos hablando de todo, pero menos la palabra de Dios. Dios quiere que gozamos en su presencia, pero sin el poder del Espíritu Santo, el pueblo viene con la enfermedad, se va con su enfermedad. El pueblo viene con su problema, se va con su problema, porque no va a resolver. Solamente el Espíritu Santo que lo puede hacer. Total, hay alguna enfermedad que no pueden sanar. Solamente la presencia de Dios. Los doctores no saben nada de esto, porque a veces son enfermedad del enemigo. Cosas programadas. Espíritu maligno. Espíritu Santo que puede mover este espíritu malo. En el libro de... Dice, en el libro de Juan, capítulo 6, 63. Dice, el Espíritu es el que da vida a la carne. La carne no aprovecha nada. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando estamos viendo, mis hermanos, dice, lee y meditar la palabra, el Espíritu Santo se revela a través de la palabra de Dios. Entonces, lo que debemos que hacer, mis hermanos, hay que dejar que la palabra activa en nosotros el poder del Espíritu Santo. El séptimo punto es permanecer en unidad con otro creyente. El Espíritu Santo se mueve poderosamente en la unidad del cuerpo de Cristo. Muchas veces, mi hermano, no falta unidad. Puede estar dirigiendo con un hermano, no tenemos la misma doctrina, así que el Espíritu Santo no está. No tenemos la misma orientación, como decir, no estamos proyectando la misma cosa. Estoy pensando al cielo, usted está pensando a la tierra. Somos diferentes. Estamos pensando a la santificación, otro está pensando a las cosas carnal. Entonces no estamos en el mismo pie. No estamos parados, no estamos en el mismo lugar. Así que hay que tratar de estar equilibrándonos a través del mismo espíritu.
Hechos capítulo 4, versículo 31, cuando hubieron orando, el lugar en que estaban congregados en el templo, y todos fueron llenados del Espíritu Santo. ¿Y por qué todos fueron llenados del Espíritu Santo? Porque estaban unánimes, estaban juntos, con el mismo sentido, con la misma idea, mis hermanos. A veces estamos cantando, alabando a Dios, cuando podemos sentir la presencia de Dios y se corta las alabanzas. No, aún deja que ahí en esta alabanza Dios está gozando. Hay que seguir cantando, no la corta para cantar otro. Porque se está sintiendo la presencia de Dios a través de esa misma alabanza. La presencia de Dios se goza en esta alabanza. Tú no sabes el otro que tú vas a cantar, la otra alabanza que tú vas a cantar, ¿cómo será? Sigue cantando la misma. Ahí que se siente la presencia de Dios. Por eso que podemos ver la santificación. En Hebreo 12, versículo 14 dice santificación. La santificación es vivir aparte para Dios. Vivir aparte para Dios. Cuando vivimos aparte para Dios, la presencia de Dios mora en nosotros. Así que, mis hermanos, hay que tratar de vivir en santidad. Ahí podemos ver, mis hermanos, cada uno de nosotros, sea el diácono, si podemos ver, en el primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo 28, tiene que tener una sola mujer, tiene que estar santificado, tiene que tener una vida de oración. Igual a cualquier tipo de otro hermano que tienen cargo en la iglesia. En Santiago 4, versículo 8, perdón. Acércate de Dios y Él a ti. Si tú te acercas de Dios, Dios va a acercar también a ti. Salmo 100, busca a Dios con gozo, ven en su presencia. Gálatas 5, 22 a 23, los frutos del Espíritu Santo debemos que tenerlo. Si no la tenemos, tampoco no podemos hacer la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, es necesario que buscamos la presencia de Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Porque la presencia de Dios no es algo que tú vas a hacer como una máquina para moverlo para aquí y para allá. Así que, mis hermanos, es necesario nosotros sentimos la presencia de Dios en nuestra vida. Pero para sentir la presencia de Dios, hay que buscarlo con todo nuestro corazón, nuestra alma. Ahí podemos ver a José, en el libro de José, capítulo 7, libro de José, capítulo 7, la presencia de Dios se aparta del pueblo solamente por el pecado que estaban cometiendo. ¿Cómo están? ¿Cómo están los que están en la puerta de la iglesia, del templo? ¿Cómo están los que están recogiendo la ofrenda? ¿Cómo están los que están tocando música? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Su vestimiento. ¿Están conforme a la voluntad de Dios?
ellos están orando? ¿Cuántas veces que ayunan? ¿Se están preocupando por su vida espiritual? Que Dios tenga piedad. En la unidad del cuerpo oficial, cuando hay división, la presencia del Señor no está. Acabamos de hablar de eso, podemos ver en el Salmo 133. Salmo 133. Cuando hay queja, discusión, división, crítica, la presencia del Señor no está. Entonces, no podemos estar un grupo dirigiendo. Uno está criticando a otro o uno está levantando contra otro. La presencia de Dios no está donde que hay discusión, división. Porque si vemos en el Hecho capítulo 2, versículo 1, es diferente a lo que dice aquí en donde que acabamos de decir. Entonces, si necesitamos unión para que la presencia del Señor manifiesta, debemos que tratar de buscar para tener una perfecta paz, unión entre nosotros. Así que, mis hermanos, ¿qué debemos que hacer al final? ¿Cuáles son las claves? Las claves son lo que acabamos de mencionar. Para atraer la presencia del Espíritu Santo en el templo. Porque Salomón hablaba con Dios y le decía, si alguien viene aquí, lo sanará. Así que cuando alguien viene con una enfermedad, la casa del Señor es más que un hospital. Porque hay enfermedad que no puede sanar. Al hospital, en la casa del Señor se sana. Es más que un centro de reparación. Hay gente que está perdido en el mundo, en droga, en cualquier tipo de cosa. El Todopoderoso lo repara. Porque es un centro de refugio. Hay gente que está cansado en el mundo. Vienen a refugiarse en la casa de Dios. Es un centro de reciclaje. Gente desahuciado que tenían tiempo para morir. Gente que estaban cansados, el mismo gobierno cansado con ellos, su familia por tantas cosas malas que han hecho. Pero en la casa del Señor viene a ser un buen siervo del Señor. La casa de Dios es un centro de refugio que repara la gente, que fortifica, que sana, que instruye, que ayuda. Gente que no tienen recursos, pero sin el Espíritu Santo, ¿quién puede administrar? Por eso que la Biblia dice buscar los diáconos que están llenos del Espíritu Santo. Pero sin el poder del Espíritu Santo, mis hermanos, no podemos hacer nada. En resumen, ¿qué debemos que hacer? Para atraer el Espíritu Santo, hay que creer en Jesucristo. Hay que arrepentirse. Pide con fe. Vive en obediencia. Apártate del pecado. O para decir santificarse. Ofrece una alabanza con sinceridad de corazón y lee la palabra de Dios. Y no es solamente leer la palabra de Dios, sino ponerla en aplicación. Hay gente que sabe toda la Biblia, son más que fariseo hipócrita. Sabe toda la palabra, solamente para acechar donde que uno falla, pero nunca no ponerla en aplicación. Lee la palabra del Señor,
lee la Biblia. Busca la unidad cristiana. Cuando tú buscas la unidad, tú no estás en división, uno tirando encima de otro. A veces hay gente, en vez de predicar la palabra, se critica más que otro. Muchas veces alguien va a tu templo, al templo donde que está predicando, en vez de predicar la palabra del Señor, le está hablando de religión. Y muchas veces tú puedes tener una persona de otra religión que viene a visitarte. Tú estás hablando de una religión, mientras tanto Dios no manda palabra de religión. Porque la Biblia habla en el libro de Santiago, la religión que consiste a la voluntad de Dios. No hay ninguna religión, son los que están haciendo la voluntad de Dios. Así que, el que viene a visitar tu templo y tú estás hablando de religión, tal vez se sentía mal donde que estaba. Viene ahí donde tú estás para escuchar la palabra del Señor. Tal vez pudiera congregar contigo, pero está hablando de lo mismo, entonces ya se fue. En vez de quedar en el templo para buscar. Porque muchas veces no son cosas corrientes que está buscando. Deja que el Espíritu Santo nos orienta, dirija. Comparte la palabra de Dios y comparte a veces un vaso de jugo. Porque hay gente que salen de su casa vacío, con hambre, con sed, un poco de agua. Mis hermanos, el Espíritu Santo se mueva donde que hay paz. Donde que hay amor, donde que hay sinceridad, donde que hay santificación, donde que hay un grupo de hermanos que se pone junto adorando a Dios. El Espíritu Santo se mueva cuando los dirigentes se ponen en oración, en ayuno para buscar cántico espiritual, alabanza espiritual, meditando la palabra de Dios. Pero no es cuando tú vienes, tú vas a dirigir, entonces llegando al templo está buscando una alabanza para cantar. A veces ahí quiere erigir un versículo para leer. Y ni sabe dónde que está el libro X que está buscando. Sino hay que tener una preparación espiritual antes. Concentrarse a lo que vas a hacer. Santificarse. Ahí Dios se goza cuando nosotros dedicamos un tiempo a Él. Ponemos un tiempo aparte para Él. Cuando decidimos de hacer su voluntad. Así que mis hermanos, espero que les sirven. El Espíritu Santo muchas veces no es el que dice aleluya. Muchas veces aleluya puede salir en la boca de cualquier persona. A veces son emociones. No es Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede estar. Tú no lo sientes. Claro, puedes decir aleluya también. Pero no siempre cuando alguien diga aleluya, gloria a Dios, que es el Espíritu Santo. No es porque alguien habla lengua que es el Espíritu Santo. Hay que chequear qué tipo de espíritu que está. Hay que checar el espíritu que está ahí. Hay que ver. Hay máquinas también que la gente usa para aprender a hablar lengua, etc. Hay que chequearlo. El Todopoderoso viene pronto. Mis hermanos oyentes,
No podemos engañar a nosotros mismos. Tú que no se siente capaz de dirigir, no dirija. No puede tocar instrumento, no toca. No se siente capaz de parar en la puerta, no para. Puede decir al pastor, hoy no me siento adecuado espiritualmente para estar en la puerta. Hay que ser sincero. No se engaña a sí mismo, si no puede estar poseído del espíritu maligno, porque no puede engañar a Dios. Buscamos al Señor antes que sea tarde, Cristo viene pronto. Las alabanzas que tú quieres ofrecer para que Dios pueda gozar contigo, la próxima. Toma un tiempo de preparación. No es preparación para buscar qué canción que tiene que cantar, alabanza que va a cantar, sino consagrarte a Dios, ofrecerte al Señor y ponte en oración, buscando qué alabanza que tiene que cantar en meditación, en oración. Dios te va a orientar. Y eso es trabajo de todos nosotros, debemos que hacerlo. Todo lo que van a participar en el templo no viene a colgarte de aquel que está cantando. Si no te diga levanta la mano, tú no levantas la mano. Tienes que tener sentir de hacerlo, porque el Espíritu Santo está en ti. Todos nosotros debemos que hacer el mismo trabajo. Así, para que la presencia de Dios se mueva dentro de nosotros. Que la paz del Señor está con cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús.